Estaba claro que la asamblea de compromisarios histórica que hizo Florentino Pérez, donde no dejó títere con cabeza, se metió con la Liga, se metió con la UEFA, se metió con la prensa, se metió con toda la purrela y toda la cochambre que tenemos aquí en España y en Europa, todo este lodazal que tiene que aguantar el Real Madrid, obviamente iba a levantar ampollas. Obviamente iba a levantar ampollas y iba a haber gente que se iba a enfadar mucho porque los puso frente al espejo, les señaló con el dedo a todos y cada uno de ellos y les dijo lo que son una auténtica basura en este sentido, ¿no? Pero creo que el clip que te voy a poner a continuación, que por cierto, quiero mandarle un saludo a Alex del canal Vikingo Blanco, ya sabéis, amigo de este canal, que me lo ha pasado él, me ha etiquetado en Twitter, y lo que vas a escuchar de Albert Lesan, completamente enloquecido, completamente fuera de sí. ¿Cómo lo llama Alex el programa de esta gente de la Narnia? ¿Los payasos justicieros? ¿Puede ser? Algo así le dice mi amigo Alex, me parece, ¿no? Y te digo, quiero reaccionar con vosotros. He visto un minuto, dura 4, y cuando he visto ese minuto he dicho corta, que voy a reaccionar en directo con los amigos y amigas del canal. No vas a dar crédito de todo lo que llama a Florentino Pérez. No vas a dar crédito. Vamos con eso. Vamos con el entrenamiento del Real Madrid, que ha empezado hoy a preparar la final del miércoles contra el Liverpool. Vamos con Fede Valverde, que ha hablado de la capitanía, que ha hablado también del golazo que marcó de libre directo. Y vamos también con Cristiano Ronaldo, que se ha enfrentado en la Champions Asiática a José Lu, al Garafa 1, al Nasser 3, doblete de Cristiano Ronaldo, y por supuesto vamos a ver los goles. Así que ya sabes, si te gusta este tipo de contenido lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. ¿Qué tal, amigos, amigas de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, como ya te he comentado, vamos con Cristiano, actualidad del Real Madrid, el entrenamiento, Fede Valverde. Primero vamos a reaccionar a este clip que me ha pasado Alex del canal Vikingo Blanco, mi amigo Alex, de Albert Lesan, completamente fuera de sí, completamente enloquecido contra Florentino Pérez. Vamos a reaccionar todos en esto. Te digo, yo solo he visto el primer minuto y me ha parecido tan fuerte todo lo que he dicho, páralo, que lo quiero ver en directo con mis amigos y amigas en el canal. Y a partir de aquí hacemos la actualidad del Real Madrid. Pero empezamos con Albert Lesan, 3, 2, 1, dentro cine. Florentino Pérez. ¿Cómo decirlo? Irme frenando para que no haya denuncias, ¿eh? ¿Vale? Porque en la asamblea pasaron cosas, pero hay una... Florentino Pérez, hay una cosa que dijiste en la asamblea que es para que no vuelvas a hablar en un medio de comunicación nunca más, para que no vuelvas a dar la cara nunca más, para que te escondas para siempre bajo el ala. Entre comillas, porque no te conozco. Lo que dijiste es de sinvergüenza, es de xenófobo, es de clasista, es de racista, es de persona que no puede estar al frente de nada. Y la putada es que en este país Florentino Pérez manda más que el presidente del gobierno. En cualquier país del mundo, vamos, yo creo que te podría haber denunciado y meterte en la cárcel por haberte cargado el programa que yo presentaba. Con pruebas, con audios. En cualquier país del mundo creo que deberías estar en la cárcel por haberte cargado un programa como El Rondo, que tú lo anunciaste en un audio, ¿eh? Y por haber contratado al que en aquel momento era director de Televisión Española y ponerlo en el Madrid. Puertas giratorias con audios demostrables. ¿Quién ha hecho algo sobre esto? Nadie. Todo el mundo va cagado. Y por eso te crees que eres Calígula. Y puedes salir ahí, delante de los compromisarios, a que te aplaudan en un discurso xenófobo, clasista y racista. Vamos a escuchar lo que dijiste, porque aquí no te vamos a reír las gracias. Es una vergüenza lo que dijiste, Florentino Pérez. Yo no te tengo ningún miedo. Ninguno. Ya no me puedes hacer nada más. Ya te cargaste mi sueño, mi programa. Ya te lo cargaste y no te pasó nada. No te tengo miedo. Ningún miedo. Vamos a escuchar lo que dijiste. Periodistas de países de menos de 1 millón de habitantes hayan entrado a participar por primera vez este año y que además no los conocen nadie. Y con estas reglas ha resultado que, por ejemplo, sin el impacto de los votos de los periodistas de solo 4 países, Namibia, Uganda, Albania y Finlandia, Vinicius habría obtenido el Balón de Oro. Hey, es una vergüenza lo que dice y una vergüenza que le aplaudan. O sea, que hay países de primera y países de segunda. ¿Quieres decir eso? ¿Y nadie sale a decirte nada? No, claro, porque luego van a ir al palco a comer canapés. ¿Nadie se atreve a decirte que lo que has dicho es de sinvergüenza profesional? ¿Nadie se atreve a decirte eso? Que esto es de xenófobo, de racista. No estáis aquí abogando por el no al racismo, por todos iguales, por la igualdad. Mira, te digo una cosa, Florentino Pérez, inculto, analfabeto. Finlandia le pega 1000 vueltas a España. Y si no, mira los informes PISA.
Mira cómo tratan la educación. Mira cómo están en el informe PISA. Solamente mira eso de Finlandia. Mira cómo viven. Y compáralo con nosotros. ¿Y el resto de países no tienen derecho a voto? ¿Por qué? ¿Porque no los has podido comprar? ¿Y nadie te dice nada? ¿Nadie? ¿Nadie se atreve a callarte la boca? Florentino Pérez, bocazas, xenófobo, racista. A mí me da igual, denúnciame si quieres. Y ponemos este vídeo delante de un juez. ¿Cómo que no tienen derecho a votar? ¿Cómo que no? Claro, como en el Real Madrid no vota nadie, porque tú mandas ahí, tú te has creído que eres Calígula. Te has creído que puedes hacer lo que quieras. Y no. ¿Cómo estos países no te nombran persona non grata? Porque luego si le tienes que vender una autopista a Finlandia, ¿se la vas a vender o no? Cara dura. Me da lo mismo. Denúnciame. Te cargaste el Rondo. Te lo cargaste. Hay audios. Y pondré a Ferreras y pondré a Pedrerol. Hay audios sobre eso. Y contrataste al director de Televisión Española. Y lo pusiste en el Madrid. Denúnciame. Y sacamos todo eso en el juicio. Denúnciame. Ojalá me denuncies, Florentino. Porque te lo digo claramente. Para mí eres un sinvergüenza por estas declaraciones. No hay derecho. No hay derecho. No hay derecho a que un tío, el tío que más poder tiene en España, se meta con países enteros. Entre ellos Finlandia, ¿eh? Que lo vuelvo a decir. Mírate los informes PISA. Inculto. O sea, yo me acabo de quedar de piedra, ¿eh? De piedra. He perdido la cuenta de todos los insultos que le propina en su alocución. O sea, quería dejarla entera, ¿no? No he querido ni interrumpir ni decir nada. Quería dejarla entera. O sea, es que le dice sinvergüenza, xenófobo, racista, clasista. Le dice absolutamente de todo. Le culpa de que le hayan cerrado su anterior programa, dice que tiene pruebas. Obviamente yo ahí no puedo ni entrar ni salir porque yo no he escuchado esos audios, no he tenido acceso a ellos, pero sí que a mí no me parece nada de eso el presidente del Real Madrid, y menos cuando dijo lo de los países a la hora de lo del Balón de Oro, ¿no? Porque creo que ya lo dijo el de Finlandia, que dimitió. El periodista de Finlandia que votó en lo del Balón de Oro dimitió y dijo que no quería votar nunca más de la tremenda cagada que hizo, ¿no? Eso no se trata de ser racista o no. Se trata de que lo suyo para votar en el Balón de Oro es que sepas de fútbol, es que hayas visto fútbol, es que te hayas visto la temporada de los jugadores, ¿no? Si no, ¿sobre qué estás votando? Estás votando sobre algo que no has visto o sobre algo sobre lo que no tienes criterio, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que la queja de Florentino Pérez va por ahí, no porque Florentino Pérez tenga algo en contra de la gente de color y de los extranjeros. Coño, si tenemos el Real Madrid lleno de gente de color y es un tío que se parte la cara por Vinicius Junior, ¿cómo llamas racista a Florentino Pérez por eso, no? En fin, yo de verdad que no doy crédito, no cabe un zumbado más en este país y me cuesta creer que Florentino vaya a denunciar esto. Da para denuncia, ¿eh? O sea que tú no puedes salir en un medio de comunicación a faltarle el respeto con todo eso lo que le ha dicho el presidente del Real Madrid. Pero conociendo al presidente del Real Madrid, creo que esto no va a quedar en nada. Creo que esto va a quedar en nada, que no le va a decir nada y en fin, y aquí paz y después gloria. Pero bueno, en fin. Dime abajo en comentarios qué te ha parecido todo este tema, ¿no? A mí me parece una cosa tremenda. Yo no había visto rajadas como esta. Hace muchísimo que no veía nada igual, ¿eh? Absolutamente increíble. Venga, vamos con el siguiente tema. Vamos con lo de Cristiano Ronaldo. Antes de pasar a la actualidad del Real Madrid, déjame contarte que Champions Asiática, Algarafa 1, Al Nassr 3. Cristiano es feliz de blanco. El portugués sentenció el encuentro con un doblete y una gran actuación. José lo anotó, pero no logró evitar la derrota de Algarafa contra Al Nassr. Y también doblete de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr. El portugués on fire en la Champions de Asia. Cristiano Ronaldo volvió a aparecer para el Al Nassr y así firmar un nuevo doblete, esta vez contra el Algarafa. Venga, vamos a echarle un vistazo a los 2 goles de Cristiano Ronaldo. Esto es lo que ha pasado hace nada, hace media horita que ha terminado el partido. Pues 2 nuevos goles que suma a Cristiano Ronaldo, en este caso para doblegar al Algarafa de Joselu, ¿eh? Joselu ha marcado también su gol, Cristiano Ronaldo ha metido 2. Han estado un rato charlando en privado los 2 jugadores, las 2 leyendas del Real Madrid. Y bueno, pues en este sentido, Cristiano que suma 2 nuevos goles. Sabéis que en este canal nos gusta mucho seguir la actualidad de lo que haga Cristiano Ronaldo, y con los 2 de hoy ya suma 913.
Poco a poco se va alcanzando a la cifra simbólica, la cifra mágica de los 1000 goles. Vamos a ver si su carrera y su físico le aguantan lo suficiente como para llegar a esa cantidad de goles. Hoy además ha sumado 2 nuevos y como has podido ver, uno con la pierna, otro con la cabeza. No pierde repertorio, ¿eh? Cristiano Ronaldo va cumpliendo años pero sigue manteniendo todas esas virtudes que demostró en el Real Madrid. Lo de este tío es increíble. Ídolo absoluto, la cabra de este deporte, Cristiano Ronaldo. Vamos ahora a echarle un vistazo al entrenamiento del Real Madrid, que tal día como hoy hemos empezado a preparar el partido del miércoles, la final de Anfield, como yo le llamo. Hemos empezado a prepararlo hoy, vamos a tener entrenamiento de hoy lunes, mañana martes tenemos un entrenamiento también, aunque mañana martes ya será en Anfield, en el estadio donde vamos a jugar, a disputar ese partido. Habrá rueda de prensa del Mr. Carlo Ancelotti. Además, algún jugador acompañará a Ancelotti en esa rueda de prensa. Tranquilo, amigo y amiga, que en este canal lo vamos a ver absolutamente todo. Las 2 ruedas de prensa, el entrenamiento en Anfield, en fin, lo vamos a ver absolutamente todo. Esto es lo que ha sucedido hoy en la ciudad deportiva del Real Madrid para preparar el partido contra el Liverpool. Vamos a verlo. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, pues ya habéis visto el entrenamiento del Real Madrid. Estas son las imágenes. Tremenda agua, ¿eh? Tremenda agua que estaba cayendo en Madrid. Parte del entrenamiento en el gimnasio, parte del entrenamiento a ras de césped. Has podido ver un poquito por ahí a Modric, has podido ver también por ahí muy activo a Endrick y también has podido ver cómo la realización se centraba en Brahim. A lo mejor puede haber una simbología detrás de esto, ¿por qué no? Yo es que creo, y esto es una opinión mía, no está basado en ningún tipo de información ni en nada que tal, creo que Brahim va a ser titular contra el Liverpool el próximo miércoles. Creo que Brahim va a ser el que asuma la baja, la desafortunadísima lesión de Vinicius Junior, y creo que el ataque del Real Madrid el miércoles contra el Liverpool va a ser Mbappé por la izquierda y Brahim por la derecha. Solo espero que el míster respete el centro del campo en el sentido de que deje detrás de ellos a Bellingham por la izquierda y a Güler por la derecha. Es decir, Mbappé por la izquierda con Brahim arriba en la derecha y detrás de ellos, inmediatamente detrás, Jude Bellingham y Arda Güler, con Jude Bellingham percutiendo, ¿no? Haciendo de cuarto centrocampista, tercer atacante, ya sabemos, ¿no? Y Arda Güler ahí en la derecha. Me encantaría ver ese... ¿Cómo te suena bien eso que te estoy diciendo? ¿Cómo te gustaría o no te gustaría? Yo creo que podría estar curioso, curioso de ver. En cualquier caso, déjame leerte el parte oficial del entrenamiento. Mañana ya tendremos tiempo de cubrir toda la actualidad del Real Madrid de cara a ese partido. Dice el parte del entrenamiento: tras sumar los 3 puntos a domicilio contra el Leganés, el equipo completó una nueva sesión de entrenamiento en la ciudad del Real Madrid para empezar a preparar el partido contra el Liverpool. La plantilla comenzó con una intensa sesión de gimnasio. Los titulares en Butarque continuaron haciendo trabajo de recuperación, mientras que el resto de la plantilla llevó a cabo ejercicios de circulación de balón, posesión y trabajo táctico. Para finalizar, los jugadores disputaron varios partidos en campos de dimensiones reducidas e hicieron disparos a portería. Rodrigo y Tchouaméni trabajaron en solitario sobre el césped, mientras que David Alaba continúa con su proceso de recuperación. Así que bueno, todo eso te puedo contar en cuanto al entrenamiento del equipo, y vamos ya con el último tema que vamos a tratar. Vamos con Fede Valverde, que ayer concedió unas palabras a Real Madrid Televisión, al medio del club, después de su estreno con la capitanía, después de su tercer gol en la temporada, después de jugar por primera vez como lateral derecho en el Real Madrid. Yo ya os lo he dicho, os lo he dejado caer. A este chico cualquier día le dan guantes y se pone a parar, y esto fue lo que dijo el bueno de Fede Valverde. Palabra de capitán. Primero, con la victoria, sobre todo, poder seguir sumando 3 puntos, seguir estando cada vez más cerca de Barcelona, que es el equipo que está primero. Feliz también, porque creo que cumplí un sueño, no solo de mi parte, sino de mi familia, de mi mujer, de mis hijos seguramente, de mis papás, que siempre lucharon ahí y siempre tuvimos este sueño de cumplir todos juntos, de llevar la cinta de capitán de este club tan grande. Me hubiera encantado, hoy vino a acompañarme mi mujer, me hubiera encantado que estuvieran mis papás, porque son los que estuvieron también ahí en toda mi trayectoria, en toda mi carrera. Entonces, pero bueno, muy feliz, muy contento y muy orgulloso de representar a Real Madrid de esta forma. Siempre agradecido a todos
los capitanes que han pasado por este club, empezando por Sergio, por Karim, por Nacho, Marcelo, Tony, Lucas Vázquez, Carva. Todos los capitanes siempre nos han dado los valores y los códigos, como te digo, a los jóvenes que hemos venido de otro lado, de otros países, los valores de este club, cómo hay que defender este escudo. Entonces siempre es un honor representar de esta forma a esta institución. Y bueno, sobre todo agradecerle a ellos, que son los que siempre nos dan para adelante, siempre nos aconsejan y siempre nos ayudan en todo. Bueno, soy una alegría bárbara de poder seguir marcando goles con este equipo. Obviamente todo esto es culpa del entrenador, que siempre está insistiendo en que empatee, en que tome esa confianza, que tome la pelota y pueda marcar, y gracias a Dios entró. No, con varios. No me creían que fuera a festejar así si marcara un gol. Me nació, lo vi mucho en jugadores de fútbol americano, me nació hacerlo, lo he platicado con mi hijo Benny, y bueno, hoy poder demostrar de esa forma el gol para mi hijo, creo que va a ser un placer y le va a encantar. Obviamente siempre es más fácil cuando tenés el apoyo de todo el equipo, sobre todo del entrenador, del cuerpo técnico, siempre es más fácil todo, se te abren muchas puertas, hacer las cosas bien, y bueno, creo que intenté dar lo mejor de mí, como hago cada partido, como hago cada entrenamiento, y bueno, intento mirar mucho de lo que hace Luqui, lo que hace Carva en esa posición, intenté aportar lo mejor de mí también en los últimos minutos que llegando al área, y bueno, feliz por la victoria. Bueno, y con estas palabras de Fede Valverde quería ir terminando este vídeo, no sin antes comentarte que me alegro mucho de todo lo que le está pasando a Fede Valverde. Me alegro mucho de todo lo bueno en el Real Madrid, pero la afinidad que siento por Fede Valverde, es mi jugador favorito, bueno, pues la siento o la celebro personalmente un poco más, ¿no? Además era un día importante para él ayer, estrenaba el brazalete de capitán, además jugaba en una posición que le es un pelín extraña para él, eso de jugar de lateral derecho, no sé si a lo largo de su carrera habrá jugado varios partidos ahí, pero bueno, es una posición que no le es muy común, y encima marcó un gol, ¿no? Y la verdad que es un futbolista por el que siento predilección, tengo muchísimo cariño por él, y me alegro mucho de que le estén saliendo las cosas, y de verdad que estoy deseando que llegue el día en el que se convierta en primer capitán y lleve siempre el brazalete de capitán del Real Madrid, porque estoy convencido de que lo va a hacer muy bien. Tiene mimbres de capitán de los buenos, de gran capitán. Así que bueno, con esta reflexión sobre Fede Valverde quería terminar. Amigos, amigas, lo vamos dejando por aquí. Gracias por haber visto el vídeo. Ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. Chao, amigos.